82 de femicidio adoptó medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reformó el Código Penal para tipificar el femicidio y sanciona los hechos de violencia contra la mujer. En el numeral 2 del artículo 4 de esta normativa legal se refiere al acoso sexual como todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere en el trabajo, en los estudios o en el entorno social que se establece como condición de empleo o crea un entorno intimidatorio o que ocasiona a la víctima efectos nocivos en su bienestar físico o psicológico. En la página web del órgano judicial, sección de fallos generales, aparecen numerosas demandas de la Sala Tercera de la Corte por acoso sexual en donde se mencionan funcionarios. A nivel nacional han salido a la luz pública casos de mujeres que denuncian acoso sexual. A nivel internacional, esta conducta lesiva ha tomado notoriedad tras denuncias contra personalidades en el mundo político, deportivo y artístico. El acoso sexual, un problema y un delito que abordamos hoy en el bufete de Linda. Bienvenidos al buffet de Linda. Hoy viernes vamos a abordar el tema acoso sexual y delitos sexuales. También vamos a hablar de ellos, pero antes veamos un sondeo sobre si las jóvenes saben a qué tipo de conducta se refieren cuando hablan de acoso sexual, y también consultamos a algunos jóvenes si saben la diferencia entre cortejar y acoso sexual. Entre estudiantes, una vez escuché a una chica que fue acosada por un profesor y nunca se hizo nada en ese asunto. Me han dicho que hasta el sol de hoy él se la puede encontrar y se burla de ella, porque ella fue con evidencia incluso, lo grabó con todas las propuestas que él le hacía y ella simplemente fue a llevarle evidencia y lo tomaron como si no fuera nada. Tratamiento adecuado de ellas, aunque quizás no se apliquen tanto. Y también a veces porque las personas no presentan las denuncias adecuadas. Y no saben que es un delito. Y tampoco saben que es un delito. Cuando una persona acosa o toca a otra persona, ya sea, generalmente siempre son a las mujeres que le hacen acoso sexual. Que todo una manera agresiva de tratar de tener a la persona así porque sí. Ni siquiera vendría siendo cortejar, sino que vendría siendo como ya un ataque directo a la persona, esperarla fuera de los baños, esperarla fuera de su casa, cosas así que sean más agresivas, más peligrosas. Eso vendría siendo la diferencia para mí. Cortejar sería como algo más natural que una persona haría, y acoso sí ya sería algo como una agresión a la integridad de la persona. Tratando ya de llegar hacia los límites sexuales o tal vez hacer sentir a la persona un poco inferior, eso para mí sería acosar, como lo hemos visto en estos temas actuales con lo del defensor del pueblo que fue separado de su puesto. Y para abordar este importante tema de interés nacional está conmigo la fiscal de circuito de litigación, Anilú Batista. Bienvenida, fiscal, al bufet de Linda. Empezamos sobre la ley 82 del 2013. ¿Qué dice esta ley en cuanto al acoso sexual y qué tipo de conducta constituyen este delito? Sí, la ley 82 del 24 de octubre del 2013 modifica y adiciona artículos o conductas penales al Código Penal. Más que todo, el propósito de esta ley es darle esa protección a las mujeres y erradicar los delitos de violencia contra la mujer y el femicidio. ¿Tiene que haber algún tipo de vínculo con sí, en cuanto al acoso, hostigamiento, acecho sexual de perjuicio de una persona? En este sentido debe existir un vínculo. Independientemente de alguna jerarquía, el vínculo debe ser de tipo religioso, laboral o de educación, algún tipo de relación que tenga la víctima con su agresor, tanto en el trabajo como en colegio, en universidad, dependiendo del estudio, o en religión, cualquier tipo de religión que tenga la persona, y que exista ese vínculo, esa interacción con su agresor dentro de ya sea, como ya te dije, en trabajo, educación o religión.
Fiscal, ¿qué tipo de actitud debe de tener el acosador con la víctima para que ella considere que hay motivo suficiente para ir a una instancia judicial penal? Cuando la persona se sienta afectada, porque lo que evita es una afectación emocional, incluso hasta física, con este acoso o este acecho o este hostigamiento que se da de conductas reiterativas en perjuicio de esta persona, y se siente ella afectada, donde la persona en muchos de esos casos se le da una discriminación de tipo sexual, y que la persona lo que busca es tener algún tipo de acceso de tipo sexual con la víctima, y ella se siente, porque la mujer puede entender y puede sentirse afectada por esta situación, y que la persona no solamente le hace insinuaciones indirectas, sino que son directas. En ese sentido, debe presentar la denuncia para que se inicien las investigaciones. Fiscal, estamos hablando de mensajes en la mañana: ¿cómo estás, princesa? Y al mediodía otro mensaje. ¿Cuántos mensajes al día? Si se puede entender como acoso, los mensajes a las redes sociales o al WhatsApp, si son compañeros de trabajo. Depende, en este caso el delito sería por esta relación o este vínculo que tenga con la víctima, pero depende de la situación que se dé, como por ejemplo un hostigamiento o un acoso de tipo sexual hacia la mujer, que la entienda de que no necesariamente tiene que ser de jerarquía esta relación, pueden ser compañeros de trabajo, y que este hostigamiento, la persona diga no me gusta, no me siento cómoda, y la persona la mujer insista. Tiene que hablar con el compañero de trabajo o su jefe o su docente y decirle no voy a salir contigo, no debe quedarse callada, dependiendo del caso. Si ella se siente insegura porque la situación es un poco más delicada, donde esta persona ya está haciendo un hostigamiento que puede peligrar su integridad, ella debe buscar apoyo inmediatamente. Y para eso el Ministerio Público, una vez que tenga el conocimiento sobre la situación, puede actuar. ¿Y cómo actuar? Por las medidas de protección que establece el Código Procesal Penal, para darle esta protección a la víctima, para evitar que se dé o se repitan actos iguales o peores que los que la misma está siendo víctima. El artículo 133 del Código Procesal Penal habla de las medidas de protección, son 20. Una de ellas es la reubicación del lugar de trabajo en el caso de que el acoso sexual se esté dando en el ámbito laboral. Ajá, sí, el artículo 333 del Código Procesal Penal establece sobre las medidas de protección en los casos de violencia doméstica y otros delitos. Cuando la víctima manifiesta en su denuncia o manifiesta su temor a su integridad física, emocional, en cuanto a estos casos que más que todo se da este acoso y esta afectación incluso en su integridad sexual, donde la persona, al sentirse acosada de esta manera o de alguna manera discriminada por esta persona, debe presentar la denuncia, indicar su temor, y el Ministerio Público, con obvio una resolución debidamente motivada, ordena entonces estas medidas de protección para evitar que la víctima pueda verse afectada una vez que tenga conocimiento de que existe una investigación. Fiscal, en el escenario de que la mujer víctima de acoso sexual o presunta víctima interpone la denuncia, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte del Ministerio Público? ¿Remiten a un psicólogo forense? Sí, en este sentido, lo primero que se realiza es remitirla a UPAVIT, que es la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos y más intervinientes del proceso, donde un psicólogo la atiende, pero para hacerle una entrevista y establecer el sentir de la víctima y verificar si esta víctima requiere, porque aquí estamos hablando de una protección integral a la víctima, que tiene como obligación el Ministerio Público como institucional de darle esta protección a la víctima, no solamente en cuanto a las medidas de protección, que eso es en cuanto a su integridad y su tranquilidad también, sino además en cuanto a que si esta persona requiere un tratamiento que no tiene nada que ver con la investigación, sino es por la tranquilidad y por salir
a flote de esta situación la víctima, porque puede tener una afectación emocional y puede entonces ser derivada a los centros de salud para que se le dé entonces, en el caso que lo requiera, algún tratamiento para ayudarla entonces a poder salir de esta situación donde la misma se puede ver involucrada y afectada entonces emocionalmente. Fiscal, los elementos de convicción que tiene que recabar el Ministerio Público, porque hay hombres que están viendo este segmento y dirán, si una mujer quiere vengarse de mí de alguna forma, simplemente me denuncia de acoso sexual, el Ministerio Público tiene que conseguir los elementos de convicción. Sí, claro, una vez que se recibe la denuncia, se realizan todos los actos de investigación para lograr entonces recabar estos elementos de convicción y poder acreditar el delito y la vinculación. En esto, eso depende de cada caso. Puede haber la existencia de mensajes de chat, mensajes de voz, que se le remite esta persona a la víctima y la víctima los tiene en su celular, testigos del hecho, el comportamiento que la misma pueda tener de repente en la escuela, si existen videos, si existen cámaras de seguridad, toda esta investigación. Estaba mencionando una de las entrevistadas que la alumna de la Universidad de Panamá grabó al profesor. Si ella al momento de interponer la denuncia lleva este video tiene que ser validado. Bueno, el video que aporta se debe entonces hacer un análisis del mismo y en este caso respetando las garantías constitucionales y legales del indiciado, en este sentido, con la presencia de una defensa y de él mismo para que esté al momento en que se realice estas diligencias que se recaban y pues que posteriormente, después de la incautación de datos, se validan entonces con un control posterior ante el juez de garantía. Pero una vez que se recaban son elementos de convicción. Luego, al llegar al juicio, entonces, se convierten en prueba. ¿Las redes sociales también pueden ser un elemento de convicción para que posteriormente se Claro que prueba? sí, las redes sociales, porque realmente tendríamos que ver este vínculo existente, las fotos que de repente la joven publica y cuáles son estos mensajes que esta persona le realiza, todos estos elementos a través de las cuentas, ya sea de Facebook, Instagram, Twitter, todo eso queda entonces No registrado. basta con que el compañero de trabajo tome la foto de la compañera de labores y la ponga en sus redes sociales, sino que tiene que haber un mensaje amenazador o que insinúe o que entienda a la víctima que está siendo acosada. Sí, es que todo acoso o un hostigamiento de tipo sexual es esa afectación que tiene la víctima al sentirse ella acosada por esta, podríamos decirle, de estos actos reiterativos en contra de la mujer. Y la mujer no quiere de repente salir con esta persona o no quiere aceptar lo que esta persona le dice, ya sea indirecta o directamente, los cambios en el trato de la misma o de repente los cambios que pueda realizar esta persona que antes la ayudaba en todo y de repente no la ayuda y empieza a conversar con otras personas mal de ella y a verla, hacerla más que todo una persona que en su trabajo o en su escuela se dé una afectación por parte de otras personas por este ciudadano, pero en este sentido, toda esta situación hay que recabar elementos de convicción. O sea, no basta solo con el testimonio de la supuesta víctima. El testimonio de la víctima es válido. Pero no debe ser la única prueba a tomar en cuenta. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos sí existen otros elementos que se pueden recabar y que la propia víctima los puede proporcionar, que no necesariamente los tenemos que ubicar o localizar a través de otros elementos, sino que en muchos de estos casos es la víctima la que recibe los mensajes, es la víctima la que recibe las llamadas y todo esto queda registrado ya sea en las telefónicas y en el mismo equipo celular de la víctima. Entonces allí es donde muchas veces encontramos estos elementos de convicción.
Las penas, fiscal, y me comentaba inicialmente fuera de cámaras que este año, 2019, en comparación al año pasado, hay un leve aumento de denuncia por acoso sexual. En cuanto a acoso sexual, en comparación con los meses de enero a septiembre del año pasado a este año, ha aumentado en 5 casos los delitos, este tipo de delitos. La norma sanciona el acoso, hostigamiento con una pena de 2 a 4 años de prisión y tratamiento terapéutico en un centro público, un centro de salud público. Es decir, es una pena de prisión, pero también un tratamiento. Es decir, la pena no solamente es de prisión, sino también de tratamiento terapéutico que debe recibir el agresor. Fiscal, manera de docencia, si la mujer no tiene vínculo con el presunto agresor, también es un delito, pero ya está tipificado como violencia o lesiones psicológicas. Sí, en cuanto a los cuando se trata de una delitos que se incorporaron como conductas delictivas, la ley 82 está las lesiones personales psicológicas. Estas lesiones personales psicológicas son en perjuicio de una mujer, ya sea amenaza, hostigamiento, chantaje, humillaciones que realiza entonces una persona en contra de una mujer. Entonces, en este sentido, las penas son de 5 a 8 años. Quien cause una lesión psicológica en perjuicio de una mujer. Fiscal, tenemos unas preguntas a través de las redes sociales. Nuestro productor, Vianor Alvarado, se las ponen, por favor. Ahí está. Dice, perdón, ¿cuál es la pena que hay para acosar a una dama, tanto laboralmente o en la comunidad? En el caso de la comunidad, la norma no habla de ese ámbito de convivencia. La norma nos habla en este sentido, un vínculo de trabajo, como ya dije, religión o de educación. En este sentido, como ya te dije, la pena es una pena de prisión de 2 a 4 años y tratamiento terapéutico. Vamos a leer el próximo. Rolando, ¿qué tan difícil es probar el acoso sexual? Fiscal, usted tiene muchos años en el Ministerio Público, en comparación a otros delitos, ¿qué tan difícil es probar esta conducta delictiva? Depende de cada caso y depende de las circunstancias de cada caso. En este sentido, la noticia criminal, que es la denuncia de las víctimas, nos da entonces nos abre las puertas para poder establecer por dónde tenemos que buscar los elementos de convicción. Pero con esta nueva era de las redes sociales, WhatsApp y todas estas comunicaciones, los elementos de convicción quedan. Porque antes las palabras se las llevaba el viento. Exactamente. Ahora quedan plasmados. Todo lo que envías ya quedó. En mensajería instantánea, conocida como WhatsApp, redes sociales, y el Ministerio Público cuenta con los mecanismos para obtener estas evidencias. Exactamente. ¿Tenemos otro Twitter? ¿Otra pregunta? No. Pero leyendo alguno de ellos, bueno, vamos a leer, este es el último. ¿Qué pruebas o evidencias deben existir para comprobar que existe acoso sexual? Ella lo mencionó. En el caso laboral también se pueden tomar en cuenta mensajes de WhatsApp, redes sociales. ¿Cuál es la denuncia más frecuente? Usted me menciona que tanto compañero como jefe no hay una distinción, la norma no hace una distinción. La norma establece que independientemente de la jerarquía, el acoso o el hostigamiento se puede dar con este vínculo que ya manifestamos. Fiscal, los caballeros se preguntan, ¿por qué en el caso de que la víctima es una dama, el acoso sexual es delito, y si la supuesta víctima es un hombre, no es un delito, sino una falta administrativa? Es por convenios internacionales y porque las principales, más del 90% de las víctimas de este tipo de delitos sexuales son damas. Los convenios internacionales establecen, y a lo largo de la historia se ha establecido, que el porcentaje de violencia es en contra de la mujer, y la mujer, por el género femenino, es establecida dentro de los parámetros como vulnerable por el hecho de su condición de género, de mujer. El aumento de los casos de violencia contra la mujer fue lo que obligó a los estados, en este caso al estado panameño, a implementar entonces estos delitos en cuanto a la ley 82 para
erradicar la violencia contra la mujer, porque nosotros somos suscriptores de convenios internacionales que obligan a los estados partes a ubicar, ya sea legislativa o de manera judicial y administrativa, la manera en que se puede erradicar esta violencia, porque este incremento a través de los años a violencia contra la mujer es lo que obliga a que se le dé mayor protección por esta situación de una gran cantidad y que se ha incrementado, que es lo más grave, y que en efecto el femicidio es lo que queremos evitar, que siga aumentando. Fiscal, ya para concluir ese mensaje a la mujer para que se llene de valor y denuncie, el Ministerio Público hace su trabajo, el Código Procesal Penal, la Ley 82, establece que el Ministerio Público debe activar vías, mecanismos para que la víctima esté protegida independientemente de la circunstancia en que se dé cualquier delito sexual, tanto acoso sexual como las otras modalidades. La mujer, si no denuncia por temor, por pena, por vergüenza a que vayan a pensar que ella es débil o que está padeciendo esta situación, el que dirán, o de repente tiene algún tipo de situación que le impide denunciar esto por miedo a que no vaya a ser protegida, debe atreverse a denunciar. Y el Ministerio Público tiene la obligación de darle esta protección a través de las medidas de protección para evitar que continúe con esta afectación y que con estos actos de investigación se pueda acreditar el delito y vincular entonces a esta persona con el delito, investigar hasta el final y lograr entonces una condena en caso de que se pueda determinar por parte de los jueces la participación de esta persona en este delito. Fiscal, y también es importante que la mujer que es víctima de acoso sexual sepa que este acosador, si no busca protección ante las instancias judiciales, ante el Ministerio Público, puede tener un desenlace de abuso sexual. Sí, las personas, las mujeres, deben buscar este apoyo, esta ayuda al Ministerio Público al alzar su voz para evitar poder ser víctima de un delito más grave, donde no solamente esté en este momento afectándose algún tipo de integridad, en este caso una integridad sexual, integridad física, su propia vida, porque si muchas veces las mujeres cuando presentan la denuncia no es de ahora, esto tiene meses dándose. ¿Y por qué denuncia? Porque ahora la situación es más grave. Entonces, debe denunciar desde un inicio, desde un principio. Es lo que yo les recomendaría y que no teman a denunciar. Muchas gracias, fiscal de circuito y litigación, Anilú Batista, por estar en el Buffet de Linda. Este segmento que tiene el propósito esencial, amables televidentes, de orientar. Hoy fue dirigido hacia las damas, también a los caballeros. Y el próximo viernes en el Buffet de Linda vamos a tener otro tema de interés. Los espero nuevamente.